Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un tema importante, pero del que se habla poco, la resistencia antimicrobiana. Para ello contamos con la presentación de la doctora Fiorella Krapp. La doctora Fiorella Krapp es especialista en enfermedades infecciosas y también investigadora de este tema de la resistencia antimicrobiana. Este es un problema que nos afecta de manera global, pero también de manera local. Y además no solamente afecta la salud de las personas, sino también la salud de los animales. Es por ello que la resistencia antimicrobiana es un tema importante. También considerar que un factor determinante en la resistencia antimicrobiana es el uso de los antibióticos. Cualquier acción que utilicemos para mejorar el uso de los antibióticos en los humanos puede tener beneficios en los animales y viceversa. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta entrevista con la doctora Fiorella. Hola Coraline, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Fiorella, por participar de esta entrevista. Cuéntanos, Fiorella, ¿qué es la resistencia antimicrobiana? La resistencia antimicrobiana es la capacidad de las bacterias de resistir a distintos antibióticos que antes podían matarlas. Hay distintas bacterias que causan distintas infecciones y a lo largo de los años hemos ido desarrollando antibióticos específicos para varias de esas bacterias y para tratar varias de esas infecciones. Lamentablemente, las bacterias han ido descubriendo la forma de burlar estos antibióticos y de poder resistir su efecto y sobrevivir ante la presencia de estos antibióticos. Eso es tener resistencia antibiótica o resistencia antimicrobiana. Si una bacteria es resistente, ¿cómo puede afectar esto la salud de las personas? Puede afectar la salud de la persona por distintos mecanismos. Por ejemplo, si ya no contamos con un antibiótico activo, la infección puede seguir progresando. Un ejemplo es las infecciones urinarias. Es una de las infecciones más simples y más comunes, pero si son causadas por una bacteria resistente, podríamos indicarle un antibiótico a un paciente y este antibiótico ya no ser efectivo en tratar la infección, ante lo cual la infección puede continuar progresando, complicarse, llevar al paciente a hospitalizarse, incluso podría progresar hasta la muerte. Otra forma en la que la resistencia antibiótica puede afectar la salud de los pacientes es que nos fuerza a elegir antibióticos más tóxicos, que los que llamamos de segunda línea, que no son de nuestra preferencia, pero que tenemos que usar porque los antibióticos que son más baratos, más fáciles de aplicar, ya no son efectivos. Muchas veces tenemos que hospitalizar a los pacientes para darles antibióticos endovenosos porque ya no tenemos opciones de antibióticos orales que podemos dar en tabletas, por ejemplo. Quiere decir que una persona con una infección común, como puede ser la infección urinaria, puede tener complicaciones si le tocó esta infección por una bacteria resistente. Sí, definitivamente. Y esto es algo que estamos viendo no solo en nuestro país, sino a nivel global. Que infecciones sencillas como infecciones urinarias pueden llegar a complicarse porque justamente nos vemos forzados a usar antibióticos más tóxicos o a hospitalizar pacientes para su tratamiento. Sabemos que has realizado investigaciones sobre la resistencia antimicrobiana. Cuéntanos dónde se han realizado y cuáles han sido los hallazgos de estas investigaciones. Sí, nuestro grupo en el Instituto de Medicina Tropical viene estudiando la resistencia antimicrobiana hace ya varios años. Hemos tenido la oportunidad de trabajar, de hacer estas investigaciones en 15 hospitales en diversas regiones del país, en costa, sierra, selva. Y alguno de los hallazgos de nuestras investigaciones es que primero hemos encontrado
que la resistencia antibiótica en algunas de las bacterias o de las infecciones en pacientes hospitalizados es muy alta. Es más alta que en otros países, es más alta que el promedio que se ha reportado recientemente a nivel global. Lo otro que hemos encontrado es que la resistencia a antibióticos se da en algunas bacterias más que en otras, sobre todo en infecciones que se adquieren dentro de los hospitales y que cada vez requieren que usemos antibióticos de segunda línea y nos ponen en aprietos para la elección de antibióticos. ¿Qué rol puede tener cada persona en su hogar para prevenir la resistencia antimicrobiana? Gracias por la pregunta. En realidad es súper importante que entendamos que todos tenemos un rol en combatir este problema. Primero es entender la responsabilidad que tenemos en usar antibióticos solo cuando es necesario. Y ahí hay que educar mucho a todos, a toda la población. Los médicos, por ejemplo, tenemos el rol de educar a nuestros pacientes, pero las personas también tienen el rol de cuidarse, de no usar antibióticos innecesariamente. Un ejemplo es cuando nos resfriamos. Existe la tentación o la cultura de usar un antibiótico para que el resfrío se vaya más rápido o no se complique, pero es importantísimo entender que los resfríos son causados por virus y que los antibióticos no tienen ningún efecto en las infecciones virales. Por lo tanto, estaríamos consumiendo antibióticos por gusto y de esta forma estaríamos haciendo que haya mayor resistencia en las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo como flora normal y en las bacterias de nuestra comunidad. Otro punto que podemos hablar es sobre el uso de antibióticos que sobran en la casa. A veces tenemos antibióticos que nos prescribió un doctor en el pasado y quedaron algunas pastillas. ¿Qué opinas del uso de esas pastillas que quedaron de procesos anteriores? Es también muy importante entender que cada vez que decidimos tomar antibióticos tiene que ser con la prescripción y la guía de un médico, porque cada infección es distinta y puede estar causada por distintas bacterias o microorganismos y solo un médico puede evaluar el caso y determinar cuál es el mejor antibiótico para ese caso. Entonces, no está recomendado coger el antibiótico que nos sobró o el antibiótico que le sobró a mi hijito o a mi hermano para tratar una infección o una fiebre. Finalmente vamos a hablar un poquito sobre la automedicación de antibióticos. Cuando uno mismo decide tomar antibióticos por su cuenta o porque ese antibiótico nos lo ha recomendado un buen amigo o un familiar o la abuela. ¿Qué opinas, Fiorella, sobre la automedicación de antibióticos? Eso es algo que debemos erradicar de nuestro pensamiento, de nuestra cultura. Es importantísimo entender que nosotros no podemos decidir que, primero, que necesitamos un antibiótico y segundo, qué antibiótico necesitamos. Para eso hay médicos que han estudiado y que pueden evaluar si necesitas un antibiótico y cuál es el mejor antibiótico. Tenemos que entender que cada vez que nosotros decidimos o seguimos las instrucciones de alguien que no ha estudiado medicina, estamos exponiendo nuestro cuerpo a antibióticos y a nuestras bacterias, a nuestra flora, a nuestra buena flora, estamos exponiendo a antibióticos y incrementando el riesgo de que estas desarrollen resistencia y que más adelante causen una infección que no podamos tratar bien. Muchas gracias, Fiorella. Este podcast nos ha permitido conocer diferentes aspectos de la resistencia antimicrobiana. Recordar que cada uno de nosotros puede ser afectado por una infección resistente a los antibióticos. Pero cada uno también de nosotros podemos aportar de manera significativa en la prevención.
Primero, no consumiendo antibióticos cuando uno se resfría. Segundo, no utilizar los antibióticos que han quedado en la casa de episodios anteriores. Y tercero, no automedicarse. La prescripción de antibióticos solo puede ser dada por un médico. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su atención. Nos veremos la próxima semana en el siguiente podcast médico.